Bueno, en primer lugar, lo que quería es daros las gracias de que estéis aquí presentes. Cuando nos planteamos la idea de hacer el Observatorio Financiero, lo hicimos justo en el epicentro de la crisis y tuvimos una idea muy clara. Queríamos convertir esas sesiones de trabajo en un encuentro entre profesionales que aportaran ideas de cómo en este marasmo en el que estábamos metidos, que parecía que no hay soluciones, que no hay alternativas, que hay mucha gente que aboga que vamos por una japonización de la economía, a una década perdida, realmente se puede abrir un debate y se puede demostrar que hay iniciativas privadas, públicas, que de alguna forma nos pueden sacar de la situación de crisis en la que estamos en este momento. Todos los indicadores económicos vienen a decir que oficialmente España sigue siendo una de las pocas economías occidentales que todavía se encuentra en recesión. Incluso el cuadro macroeconómico que tiene presente el gobierno en este momento habla que este año vamos a cerrar con una caída del Producto Interior Bruto de en torno al 3,5% e incluso para el año que viene todavía no se atisba crecimiento de la economía y el PIB puede estar en torno a un menos 0,3%. Si además utilizamos la regla matemática que yo creo que compartimos todos, que para que se cree empleo neto la economía española tiene que crecer en torno al 2%, pues lo que podemos ver o atisbar es que la situación va a seguir siendo complicada durante bastante tiempo y nos encontramos ante un escenario con grandes dificultades. Pero precisamente como la palabra crisis lo que supone es oportunidad y además es la traducción que en muchísimos idiomas acabas encontrando, pues desde el economista nos planteamos que habría que establecer un ágora de debate, una serie de encuentros en el que abordáramos temas de candente actualidad y yo creo que además en este caso hablar de innovación, hablar de tecnología, hablar de competitividad está mucho más acertado que nunca porque mañana vamos a conocer los pilares básicos de esa ley de economía sostenible con la que lleva muchísimo tiempo el gobierno anticipándonos que iba a salir a la luz. Mañana conoceremos los puntos más importantes y yo creo que puede ser también uno de los ejes de debate que tengamos hoy sobre la mesa. Por cerrar un poco esta breve introducción, a mí me sorprende mucho que la economía española, que se ha convertido en una de las 9 grandes economías mundiales por Producto Interior Bruto, que nos estamos peleando siempre por estar en un G8, un G9 o esas 10 grandes economías mundiales, en puntos tan importantes como son la investigación, la innovación y la competitividad, ocupamos puestos absolutamente retrasados. Según el último informe de competitividad global realizado por el Foro Económico Mundial, España en investigación ocupa el puesto 33 del mundo. En innovación, el puesto 40. Y el pasado lunes, precisamente, además, abríamos el economista con que habíamos perdido 30 puestos más en competitividad y nos habíamos ido al puesto 62 del mundo. Desde luego, no es una excelente carta de presentación, pero todos los que estáis aquí sois ejemplo de que se puede cabalgar en la crisis, se pueden hacer cosas espectaculares. Y si os parece, vamos a abrir el debate. Cualquiera que quiera intervenir, os pediría que simplemente me hagáis una referencia y tengáis que, si queréis hacer algún comentario a lo que se diga, que las intervenciones no sean excesivamente densas, sino concentradas y para abrir el fuego vamos a utilizar la manecilla del reloj, si os parece, y además yo creo que por presencia y potencia tenemos que abrir con la compañía que ponemos siempre de ejemplo cuando hablamos de innovación, tecnología e internacionalización, que se llama Iberdrola Renovables y que hasta el propio presidente de los Estados Unidos
viene y habla de la economía española como ejemplo, porque tenemos compañías como Gamesa, como Iberdrola Renovables, que lo están haciendo espectacularmente bien. Y Ángeles, cuando quieras. No sé, esto tiene muchísimas vertientes por donde atacarlo. El tema de la innovación también es enorme y diverso. Yo vocacionalmente, cuando se habla de innovación y de I+D, siempre lo enfoco porque soy ingeniero industrial desde el lado de la técnica, ¿no? De nuevos métodos, nuevos procesos, nuevos productos. Pero si yo creo que el éxito, un poco la clave de dónde está Iberdrola Renovables a día de hoy, fue en tener una visión, o sea, en anticiparse a las circunstancias del mercado, y en el 2001, cuando no parecía que las energías renovables fueran realmente una cosa tan interesante, se tuvo la visión de que el mundo, la sociedad, iba a necesitar energías limpias cada vez más, que no produjeran emisiones, y se empezó con un plan estratégico del 2001 al 2006, donde se definió como uno de los principales objetivos el crecimiento en energías renovables. Y eso fue una idea completamente innovadora, de hecho bastante criticada por otros de nuestros competidores, ¿no? Pocas utilities, ni en el ámbito nacional ni en el ámbito internacional, tuvieron una apuesta tan clara, tan decidida y una idea tan firme, ¿no? Y una visión. Y el hecho de tomar esa decisión y empezar una inversión intensamente en energías renovables es el hecho de la anticipación. Yo creo, una de las claves o una de las respuestas de por qué hemos sido capaces de llegar donde estamos, aparte de otras muchas cosas, ¿no? Si quieres, experiencia, capacidad financiera, expertise técnico en lo que es la producción de energía aplicada a las energías renovables, pero una idea innovadora, anticipativa y que realmente, bueno, bien orientada. Me parece que es una de las principales claves, ¿no? El hecho de empezar un negocio cuando nadie veía en esto un negocio, sino un poco un negocio marginal, no realmente muy claro. Eso es, desde el punto de vista de una de las explicaciones yo creo, de la posición que podemos tener ahora mismo. Y otra clave, yo creo, sin duda, es no abandonar la experiencia y el propio conocimiento técnico y empresarial de la producción de energía y aplicarlo a unas técnicas, digamos, o a unos tipos de energías que entonces eran, si quieres, como marginales, alternativos, que rozaban el mundo de lo anecdótico o un poco folclórico. No sé si estoy exagerando, ¿no? Y basándonos en la experiencia de una compañía eléctrica que lo que sabe es producir, que su negocio central es producir energía, que sabe cómo construir plantas, cómo operar, cómo mantener, pues aplicarlo a una nueva tecnología, ¿no? Yo creo que esas son, a partir de otras cualidades como es la capacidad financiera. Yo creo que eso es una de las claves, ¿no? Así lo veo yo. Nutraceutical, para los que no la conocéis, es una compañía que viene... Nutraceutical, que para los que no la conocéis, es una compañía que viene precisamente del crecimiento del que era el mayor importador de cacao, que era Natra, y se especializó fundamentalmente en los alimentos funcionales. Yo sigo esperando que consigáis dar con ese alimento funcional que sea capaz de poner lo que acabéis colocando en la Coca-Cola y sirva para que puedas beber mucha Coca-Cola sin engordar absolutamente nada. Pero todavía no habéis llegado a ello, pero desde luego estáis haciendo grandes avances y desde luego la apuesta por el I+D+I en vuestro caso es clarísimo, Nato. Pues sí, efectivamente. Yo creo que en analogía a lo que estaba comentando Ángeles, nosotros también apostamos por un sector que estaba en franco crecimiento, que es la alimentación funcional. La alimentación funcional viene provocada o hay una necesidad en la sociedad porque no comemos tan bien como generaciones anteriores. Tendemos a comer comida rápida, tendemos a cocinar poco y por lo tanto necesitamos algunos nutrientes que no nos aporta la comida que comemos actualmente. Nosotros partimos, como muy bien dices, del cacao y empezamos a hacer nuestros primeros ingredientes funcionales a partir del cacao, pero a partir de ahí pues creamos una estrategia de internacionalización, fuimos adquiriendo empresas en el extranjero y fuimos ampliando nuestra cartera de productos. Todavía no tenemos este ingrediente que estás comentando, pero seguimos trabajando en ello cada día. Tenemos un esfuerzo muy importante en I+D. En nuestro sector es fundamental innovar, sacar nuevos productos y también, pues, por legislación incluso, es necesario cada vez más
demostrar la bondad de los ingredientes que desarrollamos. Y en esto estamos invirtiendo muchísimos esfuerzos y estamos haciéndolo en la situación en la que estamos actualmente, no solamente con recursos propios, sino que estamos apoyándonos bastante en las ayudas que se pueden obtener a través de la Unión Europea, del Estado y de las comunidades autónomas, y que además nos ofrece la posibilidad de trabajar en proyectos de una serie consorciados, que es algo que también es muy positivo, hacer I+D de la mano de los futuros clientes y además con la ayuda pública. Y además acabáis de recibir las ayudas CENIT, que bueno, es un espaldarazo importante porque es un reconocimiento por parte del Estado de que se puede apoyar la investigación con financiación pública. Esto es para nosotros un hito bastante importante. No sé si estáis familiarizados con los proyectos CENIT, son unos proyectos de ayuda para la investigación, proyectos consorciados de alto alcance tecnológico y con el objetivo de posicionar mejor a España en su I+D, que como has comentado al principio, pues estamos bastante mal actualmente en el puesto 33. Y estamos desarrollando un proyecto junto a empresas líderes en España en alimentación de alimentos y dietas para la tercera edad. ¿Y por qué para la tercera edad? Pues porque la tercera edad es una etapa de la vida en la que es absolutamente necesario tener ingredientes funcionales porque no se metabolizan los alimentos ni se absorben de la misma forma que lo podríamos hacer nosotros. Hay muchas compañías que cuando comienzan a crecer y tienen un periodo de maduración se plantean con una gran dificultad, y es que desconocen realmente cuál es el valor de su propia compañía. One to One yo creo que ha sido muy acertado el espectro de mercado en el que ha querido concentrarse, porque claro, la gran banca de inversión no le cuesta nada valorar qué es lo que puede valer un proyecto como Telefónica o como cualquier compañía, incluso de un tamaño mucho más pequeño. Pero cuando se está arrancando y se comienza y eres una compañía que para el espectro de la economía mundial sigue siendo de pequeño tamaño, el valor de tus activos realmente cuesta muchísimo cuantificarlo. Y ahí, Francisco, cuéntanos un poco qué es lo que estáis haciendo en One to One, que también es un proyecto bastante joven. Es un proyecto joven en el tiempo, porque efectivamente el proyecto nace en el año 2004. Pues Enrique Quemada, que es nuestro consejero delegado, en etapas profesionales anteriores pues fue director general de Banif y posteriormente director general para España y Portugal de Fortis Bank. Y un día pues se hizo la inocente pregunta de decir, bueno, y en esto del corporate finance, ¿no?, en el mundo este del asesoramiento en fusiones y adquisiciones, fuera de lo que es la pirámide establecida, ¿no?, del asesoramiento del corporate finance, ¿quién juega, ¿no? Bueno, la pirámide como tal, pues todos la conocemos, ¿no? Pues es una pirámide, pues en la cúspide pues tenemos pues en otros tiempos más activos, lógicamente, pues a los JP Morgan, a los Morgan Stanley, etcétera, etcétera. Y vamos bajando y observamos que en la base de esa pirámide del corporate finance, bien hecho y bien estructurado, pues todo tenía una nota común, ¿no? Y es que operaciones, compañías o transacciones por valores inferiores a 25 o 30 millones de euros era el suelo que ponían todas, ¿no? Y bueno, pues la pregunta que dices, bueno, y de ahí para abajo, ¿quién está, no? Por tanto, de alguna forma, pues viendo qué es lo que había en el mercado, pues llegamos a la conclusión que bueno, pues sí, habían muchas casas, muchas boutiques, sobre todo de corporate, que sí que atendían operaciones más pequeñas, muchas de ellas con un enfoque más bien de brokeraje, no de asesoramiento desde el principio del proceso, es decir, cuando recoges el encargo del cliente de querer adquirir o comprar una compañía, hasta el final. Y el final, pues nosotros lo definimos es cuando sales del notario, ¿no?, que ya has formalizado la operación. O sea, gestionar y tutelar todo el proceso de la compañía, todo el proceso de venta de una compañía o de compra de una compañía, de las cuales lo que precisamente decías, la fase de documentación de esa operación, valorar la compañía y hacer este dossier corporativo para poder presentar el proyecto a posibles inversores es clave, ¿no?
Por tanto, la originalidad, digamos, del posicionamiento de One-to-One es atender un segmento de mercado en el que tradicionalmente la banca de inversión nunca ha querido estar y en el que, lógicamente, nosotros también ponemos un suelo, ¿no? O sea, nosotros nos posicionamos en compañías, en transacciones a partir de compañías con un valor de 6 millones de euros, ¿no? Pero claro, de ahí hacia arriba, o sea, tampoco nos ponemos el techo en 30, o sea, lo único que sabemos es que a partir de 30 tenemos otros actores con los que competimos y estamos encantados, además, porque facilita mucho una operación cuando estás negociando una operación, cuando delante tienes a alguien que conoce perfectamente el proceso y lo que toca o no toca plantear en cada etapa, a cuando no es así, ¿no? Yo estoy seguro, Florencio, que en Seine estáis precisamente en ese proceso de saber cuánto vale en este momento vuestro negocio, pero desde luego con una visión muy particular. Desde luego lo que vosotros sí que habéis hecho es innovación y tecnología. Os cuento brevemente lo que hacen porque al final son una especie de hacker ético. Lo que hacen es defender a las compañías de posibles ataques de hacker, pero claro, convirtiéndote en algún momento tú en ese atacador del sistema. Sí, efectivamente es lo que hacemos porque pensamos que lo que se estaba haciendo en materia de seguridad, sobre todo en España, era muy tradicional y ahí no se había innovado. Porque innovar, pensamos que no solamente sacar nuevos productos, inventar, no es invención, innovación es lo que había, poder darle una vuelta de tuerca y poder mejorarlo para poder ofrecer un valor añadido. Pensábamos que en el tema de seguridad se estaban haciendo auditorías clásicas, consultoría clásica, revisión de seguridad, análisis, de una manera que no se le estaba aportando todo el valor al cliente que él podía percibir. Un atacante cuando se acerca a una red, cuando tiene un objetivo, no dispone de toda la información de la empresa a priori, no trabaja en la empresa, no tiene por qué trabajar en la empresa, podría ser que también fuera un atacante desde dentro de la empresa, pero en general lo único que dispone es una dirección de una página web, un servicio que se ofrece a través de Internet. No tiene información. La manera que nosotros innovamos, le damos ese enfoque. Nosotros cuando trabajamos con un cliente que quiere probar la defensa que ellos tienen, también probar el personal, si conoce los procedimientos de la empresa ante un incidente de seguridad. Muchas veces el mismo personal de la empresa no sabe que esto se va a hacer para poder probar eso, ¿no? Poder probar que los planes de contingencia están bien diseñados y que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer cuando se detecta un ataque de este tipo. Además me comentabas que gran parte de los ataques que sufren las compañías proceden dentro de la propia compañía. Sí, porque es lo mismo que, no tengo ese conocimiento, ¿no? Pero lo mismo cuando se comete un delito, uno de los factores importantes es la oportunidad y estar en el momento, ¿no? Y entonces una persona que trabaja en una organización por desavenencias con la misma, porque piensa que se va a ir, en este tiempo que ha habido tantos despidos y demás, pues una persona sabe que se va a ir, empieza a recoger toda la información que puede de su empresa, información sensible, datos de carácter personal, empieza a recopilar toda esa información para llevársela. Muchas veces está cometiendo un fraude, problemas a nivel de confidencialidad, privacidad, tanto de la organización como de sus clientes, que muchas veces es lo realmente grave. Litevi también es otra compañía que se ha especializado en una solución y un desarrollo informático propio, con producto propio. Y Javier, cuéntanos. Yo voy a resumir muy brevemente lo que hacemos, tampoco creo que sea el objetivo para hoy. Nosotros somos una empresa de desarrollo de software, somos una startup ya bastante consolidada, ya tenemos fondos, estamos en el mercado desde hace ya bastante tiempo y lo que hacemos es básicamente un software de business intelligence, de inteligencia de negocio, que es un mercado que a nivel internacional mueve 55.000 millones de euros, muy importante dentro del ámbito del software empresarial. Nosotros somos una empresa innovadora en el sentido de que ofrecemos esto, el business intelligence, para lo que ya hay un mercado muy grande, de forma mucho más asequible, mucho más fácil, mucho más sencilla y adaptándolo al mercado de la empresa de tamaño mediano grande, siendo este un tipo de herramientas que hasta ahora estaban pues acotadas al mercado corporativo. Nosotros básicamente nos definimos como una empresa que no es nada que no sea innovadora.
todo lo que hacemos es innovador desde el principio, es nuestra vocación, es nuestra forma de ser, y si algo somos es una empresa valiente y a la que de momento le está yendo bastante bien. Hay 5 empresas en el mundo que están haciendo lo que nosotros estamos haciendo, 3 en Estados Unidos, 1 en Francia y nosotros. A nivel tecnológico les hablamos de tú a tú sin ningún problema, pero bueno, una de ellas, la que más recursos tiene ahora mismo, tiene 7,5 millones de euros en inversión, están en Silicon Valley. Pero bueno, nosotros aspiramos a seguir por ese camino desde aquí. En ese sentido, nuestra perspectiva pues es la de alguien que lo está intentando ser innovador. Le está funcionando, hasta el momento nos está yendo bastante bien. Y bueno, tenemos una perspectiva que también detecta todos los problemas, todas las dificultades que una empresa se encuentra para hacer esto, que yo creo que lo necesitamos desde aquí. Decía yo al principio que teníamos mucho interés en que el economista creciera fuera de las 2 plazas importantes, Madrid y Barcelona. Hoy estamos presentes en Valencia y tenemos precisamente a Purificación Baldoví, que es gerente de la Asociación de Empresas Innovadoras Valencianas, para que nos contéis qué es lo que estáis haciendo precisamente aquí en Valencia por la innovación y la tecnología. Vale. Nosotros creemos que la innovación es básica dentro de la estrategia de crecimiento y de mejora de las empresas. Pensamos que es muy importante que las empresas entre sí colaboren y que los organismos intermedios como el nuestro también. En ese sentido, creo que echaría de menos una visión política de conjunto por parte de las instituciones públicas en cuanto a que regiones pioneras en este tema, como el País Vasco, ellos tienen un plan estratégico para toda la sociedad en su conjunto, para que la sociedad en sí sea innovadora. Nosotros intentamos colaborar tanto con instituciones, universidad. En ese sentido, creemos que es muy importante que ayudemos a la transferencia de conocimiento desde la universidad hacia las empresas, para lo cual hemos organizado varios talleres de creatividad en los cuales los alumnos son equipos de investigación y empresarios, de modo que en esos mismos talleres ya surgen ideas de cómo colaborar entre ellos. Realizamos visitas técnicas para llevar de la mano a las empresas a visitar personalmente y conocer de tú a tú a estos equipos de investigación y, a su vez, generamos contenidos, informamos a las empresas en herramientas que pueden aplicar en sus empresas para innovar. Por ahí creemos que es muy importante trabajar en red y en colaboración. Le decía a Onildo que le iba a presentar de forma un poco escatológica, porque iba a utilizar una frase que bueno, utilizan dentro de una de las filiales de ACS con la que están vinculados ellos en la actividad que hacen, pero que explica muy bien cuál es la fuente principal de sus recursos. Y es que ellos, y entre comillas la parte escatológica, convierten la mierda en plata, porque lo que hacen es que reciclan absolutamente cualquier tipo de lodo en biocarburantes. Lo que genera él con lo que produce él, lo que genera él. Sí, yo tengo un poco de... Yo proceso lo que él le da a la gente, ¿no es cierto? Fundamentalmente nosotros lo que hemos logrado es transformar cualquier tipo de biomasa en base de linoleica o de alto contenido de ácidos grasos en biopetróleo. Justamente el lema nuestro es nosotros somos valorizadores de un residuo, no productores de energía, como es en el caso. Sé que Iberdrola también está en el tema de biomasas, aunque nosotros dentro del esquema de biomasa somos la niña pobre todavía, ¿no? En el gobierno español. No así en el gobierno brasilero, donde estamos muy bien relacionados. Brasil, no sé si Iberdrola conoce bien Brasil, pero Brasil es el país del mundo con mayor cantidad de biomasa y con sus problemas de ser un inmenso país, ¿no? Como dicen los brasileños. Los brasileños dicen que eso no es un país, es un continente. Y entonces con ellos estamos desarrollando grandes proyectos de tratamiento de la biomasa. Por ejemplo, uno de ellos se llama el bagazo de la caña de azúcar, el bagazo de cana, como dicen ellos, que solamente de eso tienen 176 millones de toneladas al año de residuos, ¿no? Y procesan unas 600 millones de toneladas para producir etanol y azúcar. En base a eso hemos desarrollado
también con el grupo, un tema del tratamiento de los lodos, porque hoy, como bien dice la empresa esta de ellos, que es Tedagua, se está cambiando del lugar la contaminación. Es decir, yo saco la contaminación del agua, pero la tiro en el suelo, en la tierra, ¿no? Como son los vertederos, donde va la disposición de los lodos. Porque de todos los lodos es un porcentaje muy chico que se gasifica, y el otro que se hace, digamos, abono, tampoco se usa, porque podríamos abonar de a 4 a 5 capas la tierra, ¿no es cierto?, con la producción de lodos. Para que tengan una idea, los Estados Unidos producen 120.000 millones de toneladas de lodos de depuradora. Son solamente la Comunidad Valenciana que genera en el orden de los 480.000 toneladas anuales de lodos. Entonces nosotros logramos dos cosas: eliminar ese lodo, es decir, no se va a ningún lado, se elimina, es decir, desaparece, y se transforma en un biocombustible, un biopetróleo, que su matriz es muy similar a la del petróleo, con la ventaja que no tiene contenido de azufre, ¿no es cierto? Ese biopetróleo, a través, que es otra de las cosas que yo veo en Europa, en diferencia de Estados Unidos, que conozco más o menos la actividad porque tenemos oficina en Fort Lauderdale, en Miami, la actividad de Iberdrola, que parece extraordinaria la actividad de Iberdrola, que se ha ido a ese mercado. ¿Por qué? Porque el americano tiene una mentalidad totalmente mucho más rápida, mucho más efectiva. Es decir, él sabe menos, pero corre más. Ese es el americano. Europa, yo he visto que tiene excelentes desarrollos, pero no sabe venderlos. Es decir, no sabe, salvo empresas, vuelvo a decir, las grandes empresas, ¿no es cierto? Y entonces ellos saben de sacarle el mayor provecho, digamos, a todo tipo de desarrollos, ¿no? De desarrollos. Me gustaría hacer una pregunta a todos. ¿Compartís esa idea de que los europeos, y en el caso concreto los españoles y los valencianos que estáis aquí presentes, tenemos desarrollo tecnológico, pero no sabemos venderlo? Y me lo han dicho valencianos y me lo han dicho españoles, que yo soy americano, ¿no? Sí. Estoy completamente de acuerdo. Soy Javier Jiménez del ITV. En nuestro sector en concreto es tremenda la diferencia. Los americanos salen de la universidad sabiendo vender. En España ni nos acercamos remotamente a algo parecido a eso. Realmente en la universidad en España se sale sin saber lo que es un cliente, ya no vender. No se sabe ni cómo funciona una empresa prácticamente. Es tremendo. La diferencia es abismal. Es que yo creo que además el turno clarísimamente ahora le corresponde la WOC. ¿De verdad es así? ¿O sois vosotros la rara avis que de verdad colocáis que colocáis a los universitarios de verdad preparados para el campo de batalla que es la actividad empresarial? Gracias por la pregunta. Yo, antes de retomar el discurso que estamos haciendo, no estoy de acuerdo en una serie de... Hay un momento en el que siempre optamos por lo más fácil, y si alguien dice que nosotros somos de esta manera, ya es un bien cultural nuestro. Es decir, los europeos, los españoles no somos capaces de innovar. No. Si una cosa dicha, no la acepto. No, innovar sí. Sabe innovar, no sabe venderlo. Pero, ¿y cómo somos la novena economía? Es decir, hay un problema. Una cosa es vender rápido y otra a lo mejor que somos a lo mejor más lentos, porque las dependencias políticas... Sí, pero es decir, somos capaces de vender. Si no me confundo, los mayores ejecutivos en las grandes multinacionales creo que son españoles. Había, no sé si hasta hace unos años decían que muchos iban colocando, venían de esta cultura mediterránea porque eran las capacidades de poder establecer unión y vender un producto. Lo digo un poco por encima, es decir, que habría que detallar un poco. La verdad es que la empresa española situarse en el mercado le cuesta, pero yo no sé si es porque nos castigamos, como pensando que el resto es mejor que nosotros, no lo sé. Sí, me gustaría pensar que no, que somos capaces de vender, simplemente que nos falta ese paso de startup. Cultura. Vale. Yo en ese caso, en el sentido universidad, somos, no sé si la conocen, un proyecto peculiar, nace en el 95, somos como la primera universidad virtual en el mundo. De un proyecto peculiar pasamos a como una universidad peculiar, y esa realidad peculiar queremos convertir en una realidad.
Y muchas veces cuesta convencer a las propias personas. Y un poco lo que comentábamos, es decir, nosotros, en ese sentido, como universidad, siempre se nos ha tratado como algo residual. Somos totalmente tecnológicos, es decir, no tenemos nada de presencialidad, todo es virtual, estamos en cualquier continente y aceptamos todo tipo de proyectos. Pero somos, además, una fundación. Eso quiere decir que estamos más ligados a la sociedad que otro tipo de universidad y sobre todo al tejido empresarial. Nuestra fundación está armada por muchas empresas. Y eso quiere decir que al final nos convertimos en algo que es multicanal, es decir, intentamos no hacer un hilo conductor universidad, como han comentado antes, de sal fuera, sino intenta conocer lo que hay dentro y desde dentro también apoyar a las empresas. Y en ese sentido nacemos lo que es innovación dentro del cambio organizativo de la universidad. El Consejo de Gobierno hace 2 años crea el Vicerrectorado de Innovación y lo que es el área de innovación. Y creo que una cosa importante es por qué apostamos. Y en nuestro caso fue por la innovación abierta. Es decir, consideramos que hasta ahora el concepto de innovación que todo el mundo trabajaba, y más en las universidades, pero hablo más desde nuestra parte más empresarial, es decir, siempre algo compacto que no quería asumir riesgos. Y nosotros decimos que no, que tiene que ser algo transversal, es decir, donde nunca, por ejemplo, subcontratamos, sino que colaboramos y nosotros aportamos capital. Por lo tanto, vamos conjuntamente de las empresas a iniciar proyectos. Es decir, creo que muchas veces, como has comentado, es decir, es un cambio cultural y asumir un riesgo. Yo siempre comento... Son catalanes. Otra mentalidad. Bueno, lo dejo ahí, lo discutimos. Es decir, creo que no, que es más que una universidad que ha dejado de ser algo independiente. Escuchamos a la empresa y la empresa nos escucha. Y eso es importante y creo que es uno de los cambios más significativos de la universidad y creo que de ese tejido empresarial. No sé si... A mí me gustaría que ahora en una segunda intervención, y yo creo que además estamos en una fecha clave, afrontemos un poco lo que mañana se nos viene encima. Mañana se va a presentar una ley ómnibus que va a ser el paraguas de muchas leyes sucesivas y que de alguna forma deben transformar la economía española, como el propio presidente dice, no de forma inmediata, porque está claro que a través de una ley orgánica no vas a cambiar el tejido industrial de un país, pero que sí que deben conformar el futuro de lo que debe ser los ejes de crecimiento del Producto Interior Bruto durante las próximas décadas, teniendo en cuenta que grandes de los aportadores del crecimiento de la economía nacional se están diluyendo. Y lo hemos visto clarísimamente con la crisis del ladrillo, del que yo creo que no merece la pena que perdamos ningún segundo porque se ha hablado suficientemente. Como ejemplo de compañías que todos hacéis tecnología, que hacéis innovación, que estáis haciendo desarrollo, ¿qué es lo que pedís para los próximos años para que de verdad podamos escalar todos esos puestos que veíamos antes en la clasificación inicial que no corresponden a la verdadera situación de un país como es España, que como Pablo decía, pues es verdad, somos una de las grandes economías mundiales, pero curiosamente en el I+D+I, que es el pilar que pretende sacar adelante el gobierno, pues estamos muy por detrás del nivel que de verdad tendría que tener la economía española. Pablo. Gracias. Quiero aprovechar un poco para empezar a discutir y un poco sobre la idea que tenemos sobre el concepto de innovación. Y a partir de ahí, yo, en el poco tiempo que estamos, veo una curiosidad. Es decir, ¿qué pedir cuando no conozco con el que me voy a asociar? Muchas veces, es decir, queremos pedir muchas cosas, pero no sabemos quién es con el que tengo que compartir algo. Es decir, todos los proyectos, la tendencia a que sean multiempresas, que tiene que haber grandes consorcios y muchas veces tienes que ir conociendo a esa empresa y el concepto de innovación que se hace una innovación cerrada. Comento esto porque nosotros nos hemos abierto bastante a la empresa y lo que solicitamos es un espacio de no subcontratación. Es decir, para ser más productivos no queremos subcontratar, queremos colaborar. El concepto que hacemos de innovación es de conector. Es decir, yo tengo una red, quiero conocer tu red, yo te puedo dejar mi red para que introduzcas tus productos y tus servicios y hagamos más una colaboración. Y lanzo un poco también en este sentido, es decir, porque vemos que gracias a ese concepto de innovación abierta tenemos un escenario en el que, como en esta mesa, podemos hablar de muchísimas cosas, tendencias tecnológicas, tendencias metodológicas, qué sector creemos que es el más importante y no hay miedo
a que alguien se haga con eso. Es decir, es un conocimiento que compartimos con multinacionales, T-Systems, Google, con microempresas, es decir, empresas de una persona, dos personas, es decir, compartimos una mesa tranquilamente, puede decir tendencias, pues, en nuestro caso tendencias de tinta electrónica, tendencias de servicios de contenido digitales, y nos permite que sin miedos a los productos, trabajar y colaborar. Y yo pido eso, es decir, si hay una ley en el que podamos hablar en mesas donde nadie se sienta agredido y sea mediante un concepto de innovación puro, no ese departamento de I+D que cuando genera algo lo pone encima de la mesa y dice, y ahora hablemos de ello. No, quiero estar antes y en el después. En ese caso, nuestro sentido es decir, no queremos subcontratar, siempre valoramos las colaboraciones a largo plazo, es decir, comenzamos con lo pequeño y ambas organizaciones apuestan. Y hasta ahora eso es lo que nos ha producido más éxito. Y una cosa que a lo mejor sí solicitar en ese tipo de legislación es que se tengan en cuenta si esos consorcios han participado antes y cuál es su grado de éxito y cómo comparten la información. Y termino, es decir, lo más importante de todos los proyectos es que al final nadie encuentra la documentación de ese proyecto. Es decir, es un proyecto financiado, un proyecto tal, y cuando alguien accede a un conocimiento para seguir creciendo, el primero ha desaparecido. Es decir, no sé si os pasa el entrar a la fuente para buscar, a lo mejor me gusta el proyecto que estoy desarrollando, yo lo quiero sectorizar y hacer una innovación independiente en la educación, y el proyecto en el que se ha invertido ha desaparecido. Y a lo mejor eso es uno también de nuestros problemas, es decir, perdemos el hilo de dónde se genera la innovación porque nos da miedo que otros nos copien. Yo fundamentalmente digo que el gobierno, en lo que a mí se equivoca en varias cosas, pero en lo fundamentalmente se está equivocando en no apoyar a la pyme. Fundamentalmente todos los países, en el caso de Italia a través del IRI, Instituto de Reputación Italiana, se levantó gracias a la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa es la que maneja en el 90% está el socio y que el que puso el dinero, duro que tiene, y seguramente lo tendrán ellos aquí, lo vuelve a invertir en la empresa. Es decir, fundamentalmente desde el aspecto netamente económico, desarrollar y apoyar muchísimo más a la pyme, porque es la que realmente genera trabajo, mantiene el trabajo. ¿Y como ayuda a la pyme, por dónde irías? ¿Bajada de impuestos de sociedades que en este momento tenemos? No, es decir, la pyme es cierto y coincido con él, es decir, no solamente países, empresas que no hagan innovación tienen el tiempo contado. Es decir, la innovación, hoy por hoy a los mercados como China, de la única manera que le podés competir es con innovación. No hay hacer lo que ellos hacen por 2 duros, eso no es competencia. Entonces, y en el caso, lo que le pediría al gobierno yo, en el caso de la innovación, que la investigación básica, la financie el Estado, no así la aplicada, que es la que hace la pequeña y mediana empresa, a través de los entes oficiales que financien la investigación aplicada. Pero la básica, hay mucha investigación básica, y bueno, Iberdrola seguramente la conoce, qué suerte que tiene que es Iberdrola. Nosotros no somos Iberdrola, y entonces los fondos son muy distintos, ¿no es cierto? Que bien lo ha ella remarcado en el sentido de que tenía el apoyo financiero. Entonces hay veces, seguramente a ellos también les pasa, es decir, la investigación básica es muy, muy larga e inmensamente costosa, y a veces no llega a nada, porque por ahí ver cuando se empezó con el genoma y todo, ¿quién pagaba? ¿Qué laboratorio? Nadie. Eso fue fondos públicos. Entonces, esa es la idea mía, es decir, si el Estado, la que es base, que la tendría que hacer a través de las universidades, pero universidades que estoy de acuerdo con lo que dice él, que tienen que ser aplicadas al servicio de las empresas, no al servicio de los catedráticos. Sí, al servicio de las empresas. Purificación, desde la Asociación de Empresas Innovadoras, ¿qué reclamáis? Pues reclamaríamos 3 cosas para empezar. Por una parte, una mayor inversión en capital humano. Me refiero al sistema educativo español. El coste por alumno es inferior al coste por alumno en el resto de Europa, y a nuestros profesionales posiblemente no están tan bien preparados como en otros lugares.
pediría también una ventanilla única de innovación, porque hoy por hoy, pues cámaras de comercio, el INPIBA, otros organismos intermedios están sacando diversas ayudas, jornadas, conferencias para innovación, y yo creo que para la empresa pequeñita, el usuario, está un poco desorientado, no sabe muy bien qué es mejor, dónde acudir. Y en general lo que pediría sería una visión política de conjunto, que lo que decía al principio, no solo innovar a través de la universidad, empezando por investigación básica para luego aplicarla, no solo innovar en las empresas pequeñitas, sino que innovemos, para mí innovar es generar valor añadido, que innovemos en todos los ámbitos de la vida de los ciudadanos. Eso sería lo que pediría. Desde el ITEBI, una compañía de pequeño tamaño y que hace tecnología, Javier, ¿qué reclamaríais precisamente en el marco global legislativo que se quiere poner para los próximos años y sobre todo para una ley que debe ser de alguna forma el pilar fundamental del crecimiento económico de la economía? Yo, por hablaría eso, tenemos hasta las 2, yo solo hasta las 8 de la tarde, no te quepa duda. Porque además el tema es apasionante. Yo me he hecho un pequeño esquema que iría a partir, bueno, estoy muy de acuerdo con Nildo, creo que a nivel global eso de que somos una economía muy fuerte, la 9ª mundial, la 8ª mundial, hemos ido moviéndonos, creo que se acabó, creo que no tiene sentido, creo que no hay forma de competir con Asia. Asia es enorme, hay un montón de gente con ganas de hacer cualquier cosa por cualquier precio y es natural y es sano para el mundo y para la humanidad. Pero nosotros tenemos que ubicarnos donde estamos, ya no somos lo que éramos hace 30 años, somos otra cosa y tenemos que cambiar la cultura. Eso es lo primero, es decir, no podemos confiarnos, hemos estado en una situación de confort excesivo, eso se acabó, ahora toca apretar. Siendo conscientes de esta realidad, creo que hay que afrontar el futuro con optimismo, no nos queda otra y hay que plantearse qué somos capaces de hacer a través de leyes orgánicas, de todas las herramientas con las que contemos como país. Creo que lo que fundamentalmente necesita España es generar una cultura de innovación, algo que es tremendamente complicado porque una cultura no se hace en 2 días, sino a través de décadas, pero que tenemos que ir tendiendo hacia ella. Ya hay mucho camino hecho. Es decir, de dónde estamos hace 30 años, de nuevo, a dónde estamos ahora, el cambio ha sido espectacular, ¿no? Esto creo que lo dijo Alfonso Guerra cuando llegó al poder, dijo, este país no lo va a conocer ni la madre que lo parió, pues eso es una realidad, eso ha sido así. ¿Qué hacemos en concreto para generar una cultura de innovación que nos lleve a crear más riqueza, en fin, a progresar? Yo estoy de acuerdo con que la innovación no viene de las grandes empresas, creo que la innovación viene de la pyme. Hay grandes empresas y aquí que son honrosas excepciones que realmente innovan. La gran empresa tiene otra función muy importante, pero no es la de innovar, eso también se ve en Estados Unidos. Las cosas disruptivas vienen de otros lugares y luego son compradas, son absorbidas, son explotadas. Se hace una siembra y luego la recolección es otro papel. Para generar una cultura innovadora que realmente a nivel de pyme, a nivel de startup, que es lo que yo soy, lo que mejor conozco, ¿de dónde ha venido Google? El Google hace 10 años no existía. Esto es lo que necesitamos y para eso hace falta que la gente esté capaz. Yo he apuntado 2 cosas. Una es educación, que apuntaba a purificación. La educación en España tiene unas carencias tremendas, es importante, hace falta dinero, pero sobre todo hace falta gastar bien el dinero. ¿Vale? Lo que no puede ser es que un profesor sea un funcionario, en mi opinión. Yo soy hijo de profesores. La labor del profesor tendría que ser las escuelas templos de los profesores sacerdotes y estar increíblemente reconocidos. No vivimos en esa sociedad y lo necesitamos porque la gente no sale preparada. Y por otra, marco que es la labor fundamental del Estado, pues marco de infraestructura, crear un marco legal, un marco fiscal que favorezca todo lo que vaya en la dirección que necesitamos, que desde luego no es el ladrillo, no es lo que hemos tenido hasta ahora, necesitamos otra cosa. Esto no se hace en 2 días, se hace creando un marco, se hace creando unas condiciones, se hace creando una educación y ir dando pasos en aquella dirección. Hay que tomárselo muy en serio y afrontarlo con ganas porque vamos, si no, no vamos a vivir como hemos vivido los últimos 15 años, ni nosotros ni el resto de Europa. Sí, yo quería apuntar también, estoy de acuerdo con la idea de que hace falta un cambio en la cultura en general de empresa, en la cultura de la innovación. Por ejemplo, los emprendedores nos enfrentamos con un problema cuando empezamos a comentar que estamos pensando en explotar una idea, en montar una empresa, de oposición de la sociedad un poco en general, como pensando eso es muy complicado, no sabes dónde te metes, tú que puedes porque no te haces funcionario, que se vive muy bien. Entonces hay un poco que luchar contra esa cultura, pues apoyándola, haciendo una labor de concienciación, de sensibilización en la sociedad de que emprender, de que crear empresa es algo que puede aportar mucho y se tiene que ver luego de que realmente tiene un retorno. Nosotros lo que vemos, somos una empresa innovadora que sí que estamos intentando aprovechar el tema de
subvenciones, fondos europeos, fondos FEDER para innovar, pero lo que vemos es una importante sobrecarga burocrática en cualquier trámite que se realice, en lo cual se pierde muchísima eficiencia. Ya no parece una cuestión de falta de fondos, que probablemente la haya, pero no se puede, muchas veces en nuestro tamaño que nosotros tenemos, una empresa joven, pequeña, de innovar cuando los fondos vienen después de haber ejecutado un proyecto, por ejemplo, tener que invertir un dinero, hacer ese esfuerzo y que luego pues un poco te la juegas a que venga o no venga. Esa manera de orientarlo, dar un poco, está claro que hay que tener que verificar que realmente se está cumpliendo esa innovación que tú dices que estás haciendo, pero realmente yo creo que no es necesario esa sobrecarga burocrática. De hecho, no recuerdo exactamente qué empresa fue la noticia, no sé si Iberdrola, Endesa en Estados Unidos, llegó allí y recibió una subvención en 30 días. Y no es una subvención de 10.000 euros que puede recibir mi empresa, sino de varios millones de euros. En general, 3 puntos que también lo han comentado, creo que estamos un poco todos de acuerdo en qué se debería mejorar. El refuerzo del sistema educativo, formación. Parece una tontería, pero el inglés no es el idioma de ninguna nación, es el idioma global. Y aquí en España parece que todavía estamos un poco a la cola en ese sentido y en la formación general. La apuesta estatal por la innovación y la I+D+I. No tiene mucho sentido que se recorte en inversión en I+D+I cuando estamos de acuerdo en que hay que cambiar el modelo de negocio. Había un modelo que sí que ha funcionado, no es que no haya funcionado, pero que se acabó, fue un ciclo. Y no aprovechar la bajada para cuando venga la subida del siguiente ciclo, que probablemente va a estar en la tecnología, en la innovación, pues no tiene sentido. Y concienciación y sensibilización sobre calidad. Está claro que no podemos competir en precio con China, con India, en aspecto TIC, por ejemplo, pero se puede competir en calidad y en hacer las cosas bien. Nosotros tenemos que posicionarnos, tener una imagen de hacer las cosas mejor que otros. De alguna manera tenemos que posicionarnos en ese sentido, porque está claro que en precio va a ser muy complicado poder competir con unos países que tienen un precio medio de coste por hora del personal de 4 céntimos comparado con Europa, que creo que viene a ser 25 euros o 20 euros. Coincido con muchas de las opiniones que se han dicho. Yo creo que la innovación debe ser la gran apuesta estratégica del país. Y esto efectivamente choca, como decía Florencio, con unos presupuestos generales del Estado en vigor, que son los de este año, donde precisamente, los del año que viene, en los que precisamente se marca un recorte importante en el I+D+I, ¿no? Recientemente hemos conocido, hace, si no recuerdo mal, como 15 días, ¿no?, los datos del INE, precisamente del año 2008, sobre I+D, donde la foto que nos marca es que mientras países como Suecia y Finlandia en el entorno europeo son los que están a la cabeza en inversión en I+D, vienen a invertir en torno al 3,5% de su Producto Interior Bruto en I+D, pues en España estamos todavía con el 1,35%, ¿no? Claro, un poco cómo darle la vuelta a toda esa situación, pues yo creo que es un poco la clave, ¿no? Esto realmente, depositar toda esa expectativa en una ley de la que yo al menos desconozco cuáles pueden ser sus líneas generales, y francamente tengo muchísima curiosidad por saber mañana qué puede ocurrir, creo que al menos debería recoger, por una parte, todos los posibles mecanismos para que la transferencia de conocimiento desde la investigación básica en la universidad llegue al mundo real y, por tanto, esté en el punto en que pueda ser explotado comercial y empresarialmente. Yo creo que ahí pues también deberíamos un poco reflexionar sobre el papel de la universidad en ese aspecto. Veamos un poco qué es lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? O sea, al final, en el ámbito europeo o en España, esto de ser catedrático en una universidad, pues es la máxima distinción académica que uno puede tener, ¿no? En Estados Unidos es diferente. O sea, el catedrático es la persona que es responsable de administrar los recursos de investigación en un departamento y en un área de conocimiento, que además suele estar patrocinado por empresas que están apostando precisamente
por esas líneas de investigación para luego poder explotarlas empresarialmente. Y esto no son objetivos, o sea, no es mercantilizar la ciencia, es simplemente intentar canalizar el conocimiento, ¿no? Y los recursos, evidentemente. Pero cuando decía al principio que la apuesta estratégica de cualquier país, de España, debería ser la innovación, es que jamás vamos a poder estar en situación de poder competir. Ahora es China, luego es India, luego puede ser Pakistán, puede ser Vietnam, o sea, y siempre habrá algún país que en el aspecto estrictamente de los costes laborales, que es donde muchas veces está el gran diferencial, jamás vamos a poder competir ahí. O sea, tenemos que inventarnos una forma de competir donde las barreras de entrada pues sean lo suficientemente grandes o altas para que podamos desarrollar esa habilidad en exclusiva, ¿no? Y yo creo que ahí el conocimiento o la gestión del conocimiento es fundamental y es un poco lo que yo al menos pediría que se intentara fomentar. Luego hay otra cuestión, ya que contamos con dos proyectos jóvenes, ¿no? que quizás también valdría la pena poner encima de la mesa, ¿no? En esos momentos el mundo de los inversores financieros están precisamente muy ávidos por proyectos con un marcado carácter innovador, ¿no? Tengamos en cuenta pues que las grandes fortunas, la gente pues con capacidad pues, para invertir en cuestiones de calado, pues en los últimos años, pues el que no depositó su confianza en el señor Madoff, pues lo hizo en Lehman Brothers, y el que no, pues invirtió en algún que otro hedge fund, han quebrado unos cuantos, y claro, pues llegó un momento que en España concretamente hay fondos, hay una cantidad muy importante de dinero, concretamente el capital riesgo maneja en estos momentos, dispone todavía de 6.000 millones de euros para cometer inversiones y que no llega luego a machear con oportunidades de inversión. El tema que quería abrir es ahora en las fuentes de financiación. Perfecto. Entonces, en este punto en el que tú preguntabas qué es lo que se debería hacer, hay un punto de ruptura que es muy peligroso. O sea, el capital... los fondos de capital riesgo, los family office quizás porque tienen otra percepción de esto, ¿no? Pero hay una nota que es común, o sea, por mucho que queramos, y han bajado muchísimo sus rangos de inversión en los últimos años, pero un fondo de capital riesgo es complicado que entre en un proyecto pues que tenga unos volúmenes de facturación, por ejemplo, por debajo de los 7 o 10 millones de euros, ¿no? Entonces, claro, si por una parte tenemos todo un hervidero, si me permitís la expresión, ¿no? De proyectos que pueden ser rompedores, innovadores, donde en un futuro puede precisamente abrirse otra puerta, que es la de ese capital ávido en buscar ese tipo de inversiones tangibles y reales, ¿no? Hay que crear de alguna forma los instrumentos que permitan ganar esa escala, ¿no? Y que desde las ideas, pues desde ese primer esfuerzo, ¿no? La primera fuente de financiación en un proyecto siempre suele ser, pues se llaman las 3 Fs, ¿no? Los families, friends and fools, ¿no? Hasta que coge suficiente escala como para que ya pueda ser atractivo desde el mundo desde el punto de vista del capital más organizado, yo creo que es otra cuestión que debería contemplar esa futura ley. No, es curioso porque una de las reflexiones precisamente en esa línea, ¿no? que escucho muchas veces de emprendedores, ¿no? Es decir, oye, ¿por qué el capital riesgo se llama capital riesgo? Porque estos riesgos no corren demasiado riesgo, ¿no? Y decir, hombre, pues es cierto, ¿no? Quizás es una mala traducción del término, ¿eh? Porque siempre venture en inglés más bien tiene el matiz de oportunidad más que de riesgo en sí, ¿no? Pero me permití el lujo de tensionar el discurso. Pero es curioso que nosotros hablemos de eso cuando creemos que venimos de riesgos. Es decir, mi universidad viene de un riesgo, la empresa que aquí viene de esos riesgos. Es decir, lo que me cuesta asumir, y digo que estoy tensionando el discurso, no se malinterprete, por favor, es decir, estamos pidiendo riesgo cuando nosotros nos consideramos que venimos de empresas de riesgo y decimos que el resto o las políticas que se llevan no estamos dentro de esas políticas. Lo que quiero decir al final es como, creo que un discurso que tenemos que hacer es que nosotros, si nos consideramos innovadores, somos capaces de cambiar esa sociedad, no esperar que la sociedad cambie por nosotros. Y hay muchas veces hecho de menos ese discurso, es decir, nos sentamos en una mesa y empezamos a decir, qué pena que no se invierta más en riesgo, qué pena que no se invierta más en esta startup. Google fue una startup y ahora
es una macroempresa. Es decir, Microsoft. Pero es decir, se le ha olvidado ser startup, se le ha olvidado que cuando era aquí pedía más innovación, más riesgo. Es decir, muchas veces se nos olvida ese ecosistema que tenemos que cuidar, estoy de acuerdo con la pyme, es decir, ver ese poder del ecosistema, pero creo que nosotros tenemos que lanzar un discurso nuevo. Nosotros somos capaces de modificar ese discurso. Si siempre estamos asentados en el discurso de que espero que el político me reconozca y va como saltando de que estoy aquí. Es decir, creo que a nivel político lo puedes cambiar, pero no lo vas a cambiar a nivel económico. Los bancos, si todo el dinero que se repartió, lo hubiera repartido en la empresa, hoy se hubiera gastado. Pero bueno. Yo no he querido enfocar por ahí la cuestión, ¿no? Es decir, tendrá que haber alguien que me saque las castañas del fuego, ¿no? O sea, yo más bien un poco el planteamiento era, creemos las condiciones necesarias, el sustrato para que la planta crezca, porque a partir de determinado tamaño el guante con absoluta seguridad lo pueden recoger ya otro tipo de agentes. Pero el problema es que, claro, ese es el tema, eso es lo que yo defiendo, ¿no? O sea, que tenemos que ser capaces de crear los mecanismos que permitan que los proyectos lleguen a determinada dimensión. Porque a partir de ahí el capital privado es el primero que está interesado, muchas veces en recoger esas ideas. Terminamos el turno de intervención, Honorato. ¿Qué se puede hacer desde el lado, o cómo que pensáis que se puede hacer desde el lado de las compañías que hacéis I+D+I para que esa aportación que hacéis se convierta en más puntos del Producto Interior Bruto español en los próximos años y dentro del marco regulatorio que se quiere presentar en próximas fechas? Si te hago el mismo cálculo que hacía antes. Si no lo sabemos bien, pero aproximadamente la construcción podría representar entre 10 y 20 puntos del Producto Interior Bruto. Sabemos que una parte se nos ha caído porque el ritmo de 800.000 viviendas de velocidad de crucero no se va a mantener y este país pues tendrá que hacer 300, 250.000 o 350.000 viviendas. Pero eso supone que vamos a tener se va a detraer del Producto Interior Bruto una serie de puntos que hay que enjugar con otros sectores. Y lo que tratamos de analizar en esta mesa de debate es que donde realmente se puede aportar es al lado a través de innovación, desarrollo, tecnología. Similar al anterior. Y bien, la verdad es que me han dejado pocas cosas que decir porque se ha comentado muchas cosas con las que estoy de acuerdo. Creo que hay que fomentar sobre todo las ayudas a las pymes. Es cierto que las pymes son las que, bueno, por naturaleza, al ser startups, empresas que vienen de la universidad, etcétera, con grandes ideas, son más innovadoras, aunque hay honrosas excepciones en grandes empresas. Creo que probablemente existen ya bastantes ayudas por parte del Estado para ese tipo de empresas, pero bueno, hay los problemas que has comentado de las diferentes ventanillas, que a lo mejor puede ser lioso, y yo creo que lo que es bastante grave es lo que comentabas tú sobre la excesiva burocracia que hay para obtener ayudas públicas para cualquier proyecto. O sea, yo me imagino estando en una empresa pequeña y tener que estar 2-3 meses preparando documentación para que me den un proyecto. ¿Y cuándo trabajas en lo tuyo, no? Y después que, bueno, el plazo de aprobación largo y que el dinero te lo dan después y no antes. O sea, te lo tienes que gastar primero. Y el problema que tienes cuando estás en una pyme es que no tienes ese dinero. Es muchísimo más sencillo en muchísimos otros países de Europa o en Estados Unidos, como se ha comentado ya antes. Y luego creo que hay algo que no funciona excesivamente bien en España, que es se ha comentado ya también, que es la transición entre los conocimientos de la universidad y la empresa. A lo mejor viene un poco dado por lo que comentabas tú, de que en la universidad se piensa poco en la empresa. Y hay aquí un fenómeno como, por ejemplo, que las personas que hacen un doctorado en la universidad en España están normalmente pensando en una carrera académica, mientras que en países como Estados Unidos o en Alemania, por ejemplo, que conozco bien, estás pensando en transferir tus conocimientos a la empresa y la empresa está deseosa de recibir a esa persona para que aplique sus conocimientos. Y esta es una forma muy fácil de innovar. La ciencia básica
se hace en la universidad normalmente, las empresas no suelen hacer esto, y se puede traducir cualquier ciencia básica, cualquier cosa que se ha descubierto en la universidad, se puede convertir en algo técnicamente valorable si se transfiere a la empresa. Esa interfase aquí no funciona suficientemente bien. Bueno, creo que también el que se apoyen los consorcios es muy importante. Siempre se consigue más en colaboración que uno solo, y que se fomenten pues clústeres o bioregiones o centros de excelencia. Creo que sería algo también muy positivo. Algunos se han creado espontáneamente, como el clúster pues, de la cerámica, por ejemplo. La ley de economía sostenible es eminentemente verde, porque hay una apuesta clarísima por las energías limpias, las energías renovables, y sobre todo porque en este país, y es un debate que tendremos que tener en las próximas décadas, estamos dejando a un lado la energía nuclear. O sea, todas las apuestas vienen por las energías limpias. ¿Eso en qué lugar os deja Renovables, que es una compañía que ya tiene una apuesta muy grande por el mercado de las energías limpias en España, pero que parece que todavía vamos a descubrir mayor crecimiento, o puede? Bueno, con una ley tan amplia como tú has dicho, Omnibus, y que no se sabe de qué puede hablar, parece que puede hablar desde comercio exterior, a internacionalización, a economía verde, no me gusta mucho el término, pues no sé qué puede contener. Hay un mensaje muy claro que yo creo que es común a todas las actividades empresariales, es que se necesita estabilidad regulatoria, que es una cosa que echamos en falta últimamente, es decir, en relación con la política energética, como en otros casos, como es el tema de la investigación, de la educación, de las infraestructuras, hace falta, yo creo, y en ese sentido me admiran algunos países, como puede ser Alemania, que son capaces de acordar entre los dos grandes partidos unas políticas a largo plazo, una política clara, una estabilidad regulatoria, porque las inversiones que se acometen en muchos de estos sectores son muy intensivas y requieren unos largos años para la recuperación de la inversión. Entonces, se están dando mensajes ciertamente negativos en el sector de renovables, por ejemplo, o contradictorios, ¿no? Como es la simultánea ayuda al carbón con la simultánea ayuda a las energías renovables, que no se entienden, ¿no? Entonces necesitamos estabilidad regulatoria y además es muy claro en los países en los cuales se encuentra estabilidad de país, la prima de riesgo baja, y vamos a invertir ahí. Será Estados Unidos, será Alemania o será Francia. Entonces, esto es fundamental. O sea, decisiones claras, apuestas firmes y mantenidas en el tiempo de una forma consistente. No podemos andar cambiando las cosas. En relación con las energías renovables, yo creo que el gran reto que tenemos todos los jugadores del sector es cómo hacerlas competitivas con las energías convencionales, ¿no? Es un debate que está en los medios, ¿no? El coste de las energías renovables, cuánto paga el ciudadano, cuánto no paga, ¿no? Entonces ahí hay un tema muy claro, es que normalmente yo creo que está, yo diría manipulado, no sé si soy muy dura con algunos medios, ¿no? El debate de cuánto cuestan. Porque cuando se dice lo que cuestan, no se dice lo que ahorran. Y es, por ejemplo, lo que se deja de importar de combustibles fósiles, las emisiones, el pago por las emisiones que nos evitamos, etcétera, etcétera. Entonces, aún así, hay que reconocer que las energías renovables no cuestan igual que la energía nuclear a día de hoy, o no cuestan igual que cuesta una energía que viene de gas natural, porque con la bajada de los combustibles fósiles no podemos competir. Entonces, uno de nuestros esfuerzos en los temas de I+D dentro de Iberdrola es cómo reducir los costes de generación, los costes de producción de las energías renovables, y apostamos sobre todo por las energías más competitivas, que es la energía eólica, que está muy cerca porque se hizo mucho I+D hace 15 años, 20 años, y se ha alcanzado una curva de aprendizaje tal que los costes empiezan a acercarse ya mucho a las energías convencionales. Un ejemplo clarísimo de una apuesta bien hecha en el país, porque hubo emprendedores, hubo empresas que... ¿Y el ciudadano cuándo puede empezar a pensar que el coste de esa energía renovable eólica se puede acercar a la energía convencional? Pues se da en un momento... Ten en cuenta que todo es relativo. La energía convencional, básicamente, el precio viene marcado por los combustibles fósiles. Estamos en unos niveles que no hubiéramos pensado jamás. Cuando estábamos dentro de los 120 y vimos acercarse a 140, estábamos casi en condiciones de competitividad plena. O sea que en la medida que los combustibles fósiles, hoy no lo vemos, pero a medio o largo plazo volveremos a ver como es un recurso escaso, volverá a subir, dependiente de zonas geográficas
no amistosas, vamos a decirle, o inestables, en el momento que esto vuelva a subir y nuestra propia tecnología vaya alcanzando mejoras, pues es donde realmente vamos, no sé, pero hay un horizonte en el cual las energías renovables serán muy competitivas o más competitivas. Luego, dentro de eso, cuando se habla de renovables, se habla de un mundo tan grande como se puede hablar de las TIC, o sea, que no es nada, digamos, comparable la energía eólica con la energía, por ejemplo, termosolar, que actualmente es tremendamente cara porque estamos viviendo, digamos, los principios de una tecnología donde no se ha aplicado todavía mejoras en los procesos, en la eficiencia, no se tiene experiencia. Entonces, yo creo que cada tipo de energía renovable puede requerir puntualmente diferentes tipos de apoyos. Si estamos hablando de una energía que está en un proceso de aprendizaje todavía, lo que hay que hacer son ayudas de I+D. Lo que estamos hablando de una implantación masiva, una tecnología que ya está en una curva de aprendizaje, lo que necesita es un ligero apoyo temporal, estamos hablando pues de posiblemente ayudas a las tarifas, etcétera, etcétera. Dicho esto, y en relación un poco a lo que tú decías de que hace falta más investigación básica, nosotros como compañía que no hacemos investigación básica, como habéis dicho, pero sí nos interesa la última parte de la cadena de la investigación, es cómo se implementa, por ejemplo, tecnologías renovables que están mucho en los periódicos, pero que están lejos de ser comerciales, la energía que viene de las olas o que viene de las corrientes marinas. Eso todavía está a unos niveles de prototipo en los cuales nosotros tenemos, por ejemplo, un vehículo que se llama Perseo, en el cual ponemos exclusivamente inversiones de alto riesgo. Es decir, tecnologías que están muy lejos de estar en el mercado, pero también que sentimos que si no estamos ahí en este momento podremos no estar nunca, o dentro de 10 años o 20 años no vamos a tener presencia. Y tenemos la necesidad de conocer los resultados que proporcionan, empezar a experimentar. Bueno, pues ahí hay un gap tremendo, porque no hay, por ejemplo, en los proyectos Zenit, que tienen primero que ser consorcios enormes, muy difíciles de manejar, una burocracia tremenda, y no pagan proyectos demostrativos, pagan solo papeles, curiosamente, ¿no? Entonces, necesitamos ahí cubrir un gap, no hay, por ejemplo, pues instalar un proyecto que está en nivel precomercial de 1 kilovatio, que es un dispositivo pequeño en el mar, a instalar algo que pueda ser realmente testado en estado precomercial, ahí no hay, en este país no hemos encontrado realmente las vías de compartir el riesgo. Una empresa normalmente no puede, o vamos a joint venture o a socios de ese tipo o realmente de capital riesgo que nos puedan compartir o no. En otros países sí lo hay y hay buenas herramientas y tenemos, por ejemplo, a través de Perseo una inversión en una compañía canadiense en el sector solar, en los cuales tienen ayudas precisamente a startups y les ponen ayudas de millones de euros hasta que una compañía está en el punto suficiente para empezar a comercializar. Esto yo aquí, o sea, pero lo tienes enfoque práctico, en ¿no? los terceros países. Por ejemplo, nosotros en Brasil estamos con un consorcio y, claro, quien no conoce Brasil dice esto tan... Se fumaron una lupia, como decimos nosotros, ¿no? Están desarrollando un dirigible. 50 millones de dólares le dieron a nuestra ingeniería, a la que trabaja con nosotros, para desarrollar un dirigible de carga. Y yo, ¿un dirigible? Sí. Y tú te pones a ver Estados Unidos y Estados Unidos ya está desarrollando dirigibles. Porque el problema de Brasil es la infraestructura, las grandes distancias. Entonces es un dirigible de carga y militar. Entonces, tú no tienes que tener grandes estructuras, cuando tengas un palo largo y que lo atan ahí y cargan. Entonces, y eso todo lo financia el gobierno brasilero y puso todo el dinero a fondo perdido. Y otro de los temas, y en eso te lo voy a hacer llegar, en el tema de los ríos, tú sabes que en Brasil ríos son lo que le sobra, ¿no? Tiene dos conceptos muy, muy claros. Uno, que está apostando mucho por el saneamiento de los ríos, y yo estoy de acuerdo en lo que dices tú, que hay intereses muy grandes creados en cuanto a los valores de las energías renovables, porque no podés considerar nada más que decir, ¿cuánto me sale? Esta me cuesta 5 más que la generada tradicional. Ah, sí, ¿y cuánto estoy yo ahorrando en contaminación? Por ejemplo, en lo que nosotros estamos haciendo en Brasil, Brasil es la reserva más grande del mundo en agua potable y han descubierto que más del 60% de sus ríos están contaminados con lodos, con desechos de depuradoras. ¿Y cuánto vale eso? ¿Cuánto vale no tener agua? Dentro de poco el agua va a valer más que el petróleo. Entonces, ¿cuánto vale eso? Entonces,
Ese es el verdadero valor que hay que tener. Es decir, la energía renovable, ¿qué me deja de contaminar? ¿Qué me deja de producir? Por ejemplo, siempre... ¿Cuántos empleos locales? ¿Cuándo? Y lo que dices tú es cierto. El reemplazo de la energía aquí te genera 3 puntos que no el gobierno no ve o no quiere ver. Primero, que el dinero queda en España. Segundo, generas mano de obra aquí, que también queda en España, y bajas el paro. Hombre, entonces, ¿cuánto vale la energía esa que generas aquí? Mucho menos que traer el petróleo de afuera. Y hoy estamos en Europa, sobre todo en Europa, no así en Brasil o Estados Unidos, que va a ser el 6º productor mundial del petróleo. Tienes una joyería de Cartier y todo, pero el fundamentalista del otro lado tiene el enchufe. Y cuando él quiere se te termina el negocio. Te lo desenchufas y se te acaba el negocio. Por más lujo y plata que tengas, la energía es mía. ¿Cuánto vale eso? La dependencia energética en España es del precio. 80%. Claro. En la media europea es el 60 o el 65%. La dependencia energética en España es del 80%. Pues el 80% de energía que consumimos de todo tipo viene de fuera. Luego ahí es una oportunidad clarísima. No, pero aparte no tiene precio. ¿Cuánto vale la estrategia? ¿Cuánto vale decir que tú eres el dueño de la energía? Yo creo que hemos tocado, para mí, una cuestión que difícilmente aflora. Y es que innovación es igual a veces a loco. Y es una percepción. Un poco pirado, sí. Tal vez. Sí, pero estamos hablando siempre de hacer unas actuaciones tan diferentes y que tenemos que estar dando siempre explicaciones. Y tomo 2 ejemplos que siempre me ha gustado en la vida. Uno era un profesor mío que de bachillerato que al principio decía: no pasa nada, la música viene bien. Relaja las fieras. No, decía: un día dije que las calculadoras, en aquel momento, las regalarían con un periódico y me tomaron por loco. Sí, como diciendo, la tecnología apuesta por una idea que seguramente la tecnología irá abaratando los costes, que esa gran idea, esa locura se convertirá en realidad, que un poco lo que explicaba del concepto de las olas, es decir, la tecnología barata. Y ¿quién diría en los años 80 que abriendo una cuenta corriente nos regalarían un ordenador? Nos tomarían como locos. Es decir, una cosa que no sé cómo se tiene que solucionar a lo mejor de estas políticas, a nosotros nos pasa que tenemos que decir qué somos. ¿Vale? Es decir, soy una universidad virtual. No tiene derecho a nada. Mire, estoy dentro del Producto Interior Bruto de Cataluña. Es decir, tengo 50.000 estudiantes, están repartidos todo el mundo. No me ponga... Es que no sabía que eso diferente estaba ayudando. Es decir, no sé cómo se puede hacer controlar la innovación, o decir que somos innovadores, sin burocratizar, lo que es lo que pasa con la Eureka. Es decir, quiere decir que un producto innovador y empieza a hacer documentación para que te diga que, mira, esta persona que aunque tenga una idea loca, está certificada para pedir dinero. Es decir, no sé si el concepto de innovación está tan lejos de la realidad y mala investigación, que hace que nos cueste más solicitar cosas. Y un poco... yo me encuentro con esa ruptura, es decir, tengo que estar explicando siempre quién soy y por qué me merezco que me escuchen 5 minutos. A raíz del comentario de Ángeles, ¿no? Cuando un poco ponemos encima de la mesa el coste de las energías renovables y un poco, de cierta forma, cómo acometer este cambio de modelo, ¿no? Yo no... Bueno, sí, se manejan cifras, no sabría exactamente decir hasta qué punto son ciertas o no, pero de alguna forma yo creo que el sentido común sí que nos indica que depender o reducir nuestra dependencia con respecto a algo que por propia definición es un recurso limitado, pues es interesante el camino, ¿no? Yo quiero recordar y poner encima de la mesa que no más allá de finales del mes de julio de este año, el gobierno con la opinión en contra del Consejo de Seguridad Nuclear decidió cerrar una central nuclear en España que los técnicos decían que estaba en perfecto estado de uso para... 10 años. Y sin embargo, estamos todavía un poco con el debate cuando compramos energía nuclear fuera de España, no más lejos que en Francia. Y además pagamos el coste de la gestión de los residuos, que es lo que es el argumento precisamente que utilizamos para no desarrollarlo. Entonces yo creo que hay un poco también en ese impasse tendríamos que ver las cosas con un poquito más de calma, ¿no?
Además, salió hace muy poquito publicado que por datos de red eléctrica, que en momentos puntuales y como consecuencia de la bajada de la demanda, por lo menos las energías renovables han sido capaces de abastecer a la mitad del sistema, lo cual es un dato que yo creo que es suficientemente espectacular. En momentos más que puntuales, ¿vale? Durante varios días sostenidamente en el mes de noviembre, sí, a principios de noviembre, muchos días de viento y bueno, pues se ha gestionado muy bien. Incluso estamos exportando a Francia. Que es una cosa impensable hace años. Y además hay otro dato, las energías renovables dependen mucho del comportamiento del petróleo, y este año, con una caída brutal de la demanda del petróleo en el mundo, vamos a cerrar con la mayor subida del precio del petróleo en una década. Es un dato verdaderamente sorprendente y que atisba hacia dónde va el precio del petróleo, lo que estabas comentando, Ángel. Cuando empiecen a gastar, va a ser... Sí, hay una cosa que es que no tenemos, vosotros lo habéis mencionado en relación con la competencia de Asia, ¿no? Pero según datos, yo creo que era de la Agencia Internacional de Energía, el crecimiento del consumo, de la demanda que se espera el año 30, hasta el año 30, el 40 o el 45% viene de China y de India. Es que no sé si la demanda en los países desarrollados se recuperará pronto o tarde, pero haga lo que se haga, las economías emergentes van a demandar recursos energéticos mucho más allá de una forma muy sostenida, y si no, mirar el crecimiento de China, como ha ido este año, como está yendo este año. Entonces, efectivamente, los recursos fósiles se terminarán. ¿Cuándo? No sé, muchos expertos dicen que el tema del petróleo, lo que se va a terminar es el petróleo que conocemos a estos precios. Hay otros yacimientos, ¿no?, en otras áreas del mundo que tienen otros costes. Pero esta era no es eterna, ¿no? Es fundamental dotarse de... Sobre todo la línea de Brasil. Petróleo, esa es cara, porque tienen que perforar en el mar a 8.000 metros de profundidad. Y es un petróleo, es muy bueno, pero es muy caro, ¿no? Entonces, es un poco... Pero ahí tienes Brasil con un enorme potencial petrolero, apuesta plenamente por las energías renovables. Brasil, sobre todo ellos son los inventores del etanol, ¿no? Desde el año 65 es un proyecto de etanol. Así que en eso son admirables. Pero yo coincido que se está manipulando el precio de las renovables. Es decir, no es lo que vale, es lo que deja que no se ve. Es decir, los beneficios que deja. Por abrir otro tema de debate dentro de la jornada de reflexión, a mí me gustaría que nos contarais un poco cuáles son vuestras expectativas e inquietudes a la hora de financiar el proyecto que tenéis en este momento en el que estáis trabajando. Y quisiera que empezara hablando Ángeles, porque claro, ellos son un ejemplo clarísimo de cómo se financiaron, con una salida a bolsa, con buscar abrirse a los mercados de capitales, y sobre todo aquí también hay proyectos mucho más pequeños que lógicamente están muy alejados de poder salir al mercado, pero que me contéis un poco las dificultades que veis en este momento en los mercados de crédito a la hora de conseguir financiación para seguir creciendo, la posibilidad en casos intermedios, y además hemos visto muy recientemente de compañías que están ya logrando incluso hacer emisiones sin calificación crediticia. El otro día Abengoa hizo sorprendentemente una colocación en el mercado sin rating, y para los proyectos incluso más pequeños que hay sobre la mesa, incluso la oportunidad de una fuente de financiación muy clara como puede ser el mercado alternativo bursátil, que yo creo que va a tener un crecimiento brutal en los... Ya le veo a Francisco que le hacen los ojos chiribitas, pero que creo que va a ser un crecimiento muy importante. Pero sobre todo que nos contéis las dificultades tanto que ha habido de financiación y si de verdad se están abriendo ahora precisamente los mercados y es más fácil acceder al crédito en este momento. Nosotros nos financiamos fundamentalmente a través de préstamos intercompañía, de la compañía Mare, lógicamente porque su financiación es más barata, y
vuelvo un poco a insistir en el tema de la estabilidad regulatoria y de los mensajes que se dan desde los gobiernos, ¿no? Cada vez que se anuncia pues, el cierre de Garoña, que tú has sacado, o que se anuncia un cambio regulatorio, los mercados tiemblan. Bueno, tú eres más experto que yo posiblemente, ¿no? Y la apreciación de los analistas es que pues, el sector pues, no es tan estable como parece ser y bueno, pues eso lógicamente nos pone las cosas más complicadas. Desde el punto de vista de renovables, digamos ya como sector, ¿no? Y relacionando con el I+D, vuelvo un poco a la necesidad de disponer de herramientas financieras que puedan apoyar los proyectos más arriesgados. Eso yo lo he hecho completamente en falta. Es decir, no podemos pensar en energías renovables baratas, como puede ser la eólica, si no estamos ahora investigando e intentando testar tecnologías que son completamente novedosas. Y ahí yo creo que hay un relativo gap, que tú conocerás mejor, ¿no? de financiación, de gente interesada en abordar esos proyectos, que al final sacamos muchas veces entre 4 utilities y un emprendedor, pero que eso pues tiene muchísimas limitaciones. Es un problema muchas veces de escala inicial, o sea, porque a partir de determinado tamaño, que insisto, ha bajado muchísimo en los últimos años, el capital privado precisamente en estos momentos está muy receptivo a este tipo de proyectos. El tema de la financiación del proyecto en general, más que de un proyecto de I+D, pues vamos, viendo un poco la historia de Natracéutica, el cómo se ha desarrollado, pues se puede entender un poquito mejor cómo estamos ahora afrontando los temas de financiación. Natracéutica se creó en el 2002, era una empresa que facturaba 12 millones de euros al año y salió a bolsa. Bien, durante los siguientes años fue creciendo hasta el año 2005 una facturación de 35 millones y en aquella época, pues con la suma de créditos y de la bolsa, pudimos crecer por adquisiciones. Entre el 2005 y el 2007 compramos una empresa suiza, una empresa en Inglaterra, una en Canadá, en Brasil abrimos una fábrica, otra en Australia, etc. La forma que vemos de crecer es mediante pues, fusiones. O sea, nosotros ahora estamos trabajando en una fusión con una empresa, una fusión de nuestra división de ingredientes con una empresa de aproximadamente el mismo tamaño francesa que se llama Naturex, con lo que doblaremos nuestra cifra de negocio de unos 100 millones para esta división de ingredientes, vamos a pasar a 200 millones. Vamos a aprovechar un montón de sinergias porque bueno, ellos están más presentes en Estados Unidos, nosotros más presentes en Europa, etcétera. Vamos a conseguir internacionalizar más y sin necesidad de inversión. Yo creo que en estas épocas en las que bueno, es más difícil acceder a recursos, pues hay que ser un poco creativos y recurrir a este tipo de operaciones. Respecto a los proyectos de I+D, pues ya hemos comentado un poquito la combinación de, bueno, pues por una parte la empresa siempre ha invertido en I+D con recursos propios. En este caso, con cualquier fase, yo creo que es muy interesante siempre pues obtener ayudas públicas y además de estas ayudas públicas tampoco es una cosa que te saque de pobre, pero lo bueno es que estas ayudas públicas muchas veces están asociadas a la creación de consorcios, la búsqueda de sinergias, etcétera, etcétera. Aunque está claro que hay cosas que faltan por financiar. Florencio, para compañías de mucho menor tamaño, ¿cómo se presenta la financiación? Y sobre todo si en el plan en el plan de crecimiento contempláis la posibilidad de algún día estar en los mercados y sobre todo con esa posibilidad que se abre a través del MAP. Sí, nosotros para nuestra idea, para nuestro proyecto, por supuesto somos ambiciosos. Si no lo fuéramos, pues no habríamos empezado arriesgando. Nosotros en el tema de financiación trabajamos a varios niveles, ¿no? A un nivel de, vamos a llamarlo financiación de guerrilla, que está basado en el tiempo que nosotros invertimos en la empresa, en las 3 Fs como he comentado antes, Friends, Fools and Family y un poco el trabajo duro, ¿no? A un segundo nivel de ayudas a nivel ya pues de ayudas estatales o de fondos europeos, también con financiación de ICO, Avanza, orientados sobre todo Avanza pues a las TIC. También hemos trabajado en ese nivel, que para lo que nosotros estamos haciendo,
que también hemos empezado ahora en los momentos de crisis, entonces estamos haciendo esa financiación de guerrilla, no de trabajar en función de la facturación que tenemos, con unos costes fijos controlados y creciendo poco a poco. Por el momento no nos planteamos acudir a un fondo de capital riesgo o un inversor que entrara en capital de la empresa, pero sí que contemplamos crecer y en función de lo que vayamos planeando. Javier, en el caso vuestro, sobre todo, ¿qué expectativas tenéis y qué pediríais también para encontrar también? Yo no pido nada a nadie. Es decir, yo propongo, nosotros como empresa ya hemos cerrado la primera ronda de inversión, nosotros seguimos un modelo muy americano, somos una startup ambiciosa. Digo, ya consolidada, ahora mismo tenemos $500,000 de euros en recursos a través de una iniciativa pública que ofrece el CEDETI, que se llama Neotech, que es una idea muy buena, en mi opinión, porque te obliga a buscar fondos en el mercado privado. Ellos van a aportar el 70% a través de un préstamo blando, mientras que tienes que buscar el otro 30% restante, en nuestro caso 150.000 euros, como fondos propios. Pueden ser tuyos, pueden ser dinero que uses. Nosotros, en nuestro caso, han sido a través de 2 Business Angels, una figura en España muy poco desarrollada, que se estaba desarrollando algo. Figura la del Business Angel para la que creo que sería necesario un tratamiento fiscal diferente al que tiene actualmente para potenciarlo, porque yo insisto en mi idea base, en España no tenemos un problema, con todos los respetos, de grandes empresas. Creo que se hizo bien en su momento, creo que hay cosas potentes funcionando, no tenemos un problema ni siquiera en el mercado alternativo bursátil, es otra etapa, eso no va a ser ese el problema, vendrá bien, crecerá. En España tenemos un problema de cultura, de raíz, además estamos hablando solo de emprendimiento tecnológico, estamos hablando de los grandes problemas socioeconómicos, energía, ¿no? La energía es tan importante, porque las revoluciones humanas, los saltos económicos han venido cuando se han transformado las fuentes de energía, desde luego, pero ahora mismo lo que España necesita es cambiar la cultura de trabajo, de esfuerzo. La riqueza viene del esfuerzo de las personas. Y lo que hace falta en España es que las personas se dediquen a cosas que tengan sentido. Eso es muchas cosas, ¿no? Adelgazar funcionarios o que se dediquen a hacer cosas más interesantes. Bueno, la gente que no aporta absolutamente ningún valor en trabajos absurdos y que para ellos mismos no reporta nada personalmente. Pues cambiar todo eso, no movernos a una cultura de innovación y de esfuerzo de raíz. Hace falta para eso, en mi opinión, casos de éxito y comunicarlos. Es decir, convertirnos en una sociedad que valore, en lugar de envidiar, admire el éxito, de darles publicidad y además posibilitar mucho un gap muy grande que hay, ya que estamos hablando de financiación. En nuestro caso, pues es que no puedes pedirle a todo el mundo honestamente y sin ninguna humildad que sea como nosotros. No puedes. No solo hay empresas tecnológicas, de gente que ya tiene cierta experiencia y que es capaz de hacerlo. También hay mucho emprendimiento no tecnológico muy importante, desde la frutería del barrio hasta que luego puede llevar a empresas más grandes, que la gente cometerá muchos errores. Nosotros en informática hablamos de un tipo de algoritmo que es el de ramificación y poda, en el cual se parece a la destrucción creativa del capitalismo de Schumpeter, pues es algo muy parecido. La ramificación y poda es, haz muchas cosas, equivócate, pero algo va quedando. Yo creo que a ese nivel de raíz hace falta hacer que burbujee el fondo. Para eso se puede hacer microcréditos, que por ejemplo con el modelo de Neotech se me ocurre, combinando financiación pública y privada, que obligue siempre a buscar algo de dinero privado, porque el dinero público es tonto. El dinero público es de todos, no es de nadie, es tonto y muchas veces siembran donde no hay que sembrar, eso pasa. Y a nivel de este gap que hay para las primeras etapas, que yo creo que ahí estoy de acuerdo con muchos de vosotros, hay un problema de financiación. Por ejemplo, en Cataluña hay una iniciativa que te dan hasta los primeros 100.000 euros, una cosa muy básica, pero lo dan ellos directamente. Pues quizás que dé 80.000 el Estado, pero que te piden 20.000 a ti, que ya es otra cosa, ya cambia un poco el chip. Para la primera etapa podría ser algo muy interesante para sembrar en lo más básico. Muchas se pegarán la leche, pero el emprendedor quedará y la cultura quedará. Y los que sí que lleguen a hacerlo, admirarlos, darles cabida, darles comunicación, darles publicidad. Y eso poco a poco irá cambiando el entorno en el que nos movemos, porque creo que hay muchísimo recorrido por delante. España es un país con una potencialidad tremenda, no en recursos naturales, pero creo que sí en cuanto a personas, y podríamos hacer cosas mucho mejor. Hay un dato que me parece espectacular. En España hemos pasado durante el proceso democrático de 1 millón a 3 millones de funcionarios públicos, mientras que la población en ese periodo más o menos ha crecido de los 30 y poco millones de habitantes a los 42, 43. Que sí, bueno, pero Francia... La regla de 3 evidentemente no te sale... Pero Francia tiene más empleados de administración pública en relación de los que tenemos nosotros. Por ejemplo, el problema es más la aplicación de ese esfuerzo, ¿no? De esa inversión. Hay mucho despilfarro, también lo hay en la empresa privada. Pero bueno, hemos vivido, yo siempre al final me voy a lo mismo. Hemos vivido una época de bonanza excepcional, se ha acabado y hay que apretar. Y llegará, porque tiene que llegar. Desde la Asociación de Innovadora Valenciana, ¿cómo veis los problemas de financiación y qué pedís o qué solicitáis de alguna forma para
para encontrar más dinero con el que poder crecer más. Nosotros lo que intentamos ayudar a nuestras empresas a través de asociaciones de Business Angels, que aquí en España son más conocidas las de Capital Risk, pero intentamos encontrar aquellas instituciones que sí que apoyan de verdad a los emprendedores. Por otro lado, les ayudamos a presentar proyectos de interés a la administración pública, aportando valor añadido y que estos proyectos sean aprobados como una fuente de conseguir financiación a través de la administración pública. Y por otro lado, como decía Pablo, nosotros lo que intentamos, más que a lo mejor a veces conseguir recursos económicos, es conseguir recursos de servicio, pero incrementando nuestra utilidad, pero a través de la colaboración, del trueque. No hace falta reinventar la rueda, cada uno es muy bueno en lo que hace, entonces colaboramos y de ese modo incrementamos nuestra cartera de servicios, nuestra utilidad, pero colaborando con otros. No sé qué he tocado que se ha debido estropear. Bueno, ahí se fue, le iba a dar otro dato por donde puede buscar otro dinero que ya sé yo. Yo tengo un Neotec, así que, bueno, yo sé de ti y me conocen, creo que todos. Nosotros nacimos hace 3 años y medio, llevamos invertido más de 6 millones de euros. Y ahora nuestro capital proviene directamente, no de los grandes porque no conozco a Iberdrola y no quiero que te enojes, pero el grande es muy rácano. El grande es enseguida quiere que pague otro, no que pague el grande. Entonces venimos de muchos de las empresas públicas brasileras, por ejemplo, del Estado brasilero a través del BNDES, Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social Brasilero, y de capitales privados no españoles, ¿no? Es decir, son europeos, pero no de España. España no, es decir, el español que yo conozco, salvo y no quiero para quedar bien con él, pero los únicos que he tenido muy buena relación son con los catalanes, porque tienen otra visión de las cosas, pero el español no está acostumbrado a invertir en riesgo. Es decir, y lo que decía Javier es cierto, viene de 10 años de invertir en el ladrillo, que pongo 1, saco 10, y nuestras industrias no es pongo 1, saco 10. Y eso, dice bien Javier, se terminó. Entonces, hasta que ese capital o esa gente no tome conciencia que eso no existe más, y no va a existir, se acabó, se terminó. La financiación o son de fuera de aquí, o son propias, o son de inversiones con grupos empresarios, desarrollos, como hacemos nosotros. Nosotros en Estados Unidos tenemos un licenciado a la cual le hemos vendido una licencia. Entonces, a través de esa licencia o de licencias que vamos a tener, porque la tecnología nuestra no es una sola aplicación, tiene muchas, entonces licencias, bueno, de los lodos, en otro tipo de biomasa, y entonces te vas financiando ese tema. Pero nosotros somos puro y duro investigación y desarrollo. Es decir, y financiamos eso. Y es lo más caro, ¿no? Bien sabe Iberdrola que lo más caro que hay es pero es la aplicada, ¿no? Es decir, es lo que digo yo siempre. El Estado tendría que dar para las básicas y las empresas, a través de la universidad, y coincido con él que las universidades no son como las americanas. Las americanas trabajan específicamente para las empresas, aquí trabajan para ellos. Entonces, yo creo que si se modifica eso, se va a ahorrar mucho dinero en investigación. Que hoy tenemos que hacer la básica, la lógica, tenés que hacer todas. Porque nosotros, salvo una excepción, y la tengo que hacer, tenemos una excelente relación con la Universidad de Valencia, que ha sabido interpretarnos a nosotros en el tema tecnológico, sobre todo de equipos, porque tú no puedes tener infinidad de equipos, y la universidad los tiene y a veces ni los usan. Entonces hemos podido hacer un acuerdo con eso. Y así hoy nos estamos financiando. Y te quería decir, Javier, que si tienes un Neotec, nosotros también tenemos un Neotec, puedes ir a ENISA y te va a dar dinero otros 600.000 euros. Lo sabemos, somos conscientes, gracias. No, te digo porque siempre van juntos. Yo creo que dinero hay, y iniciativas públicas las hay. Algunas eficaces. Yo creo que Neotec está... nosotros es una concepción muy buena, está muy bien pensado. Algo como Neotec, en etapas más tempranas, podría ser muy interesante, siempre exigiendo la complementación pública privada, ¿no? Que haya esa complementariedad, porque funciona
y hay una carencia y necesidad, y lo que hace falta es que mucha gente emprenda y que algunos se den cuenta de que no valen para eso, pero otros sí, porque hay mucha gente de mucho talento. A mí lo que me da mucha rabia es ver a mucha gente de muchísimo talento haciendo un doctorado para llegar a ninguna parte, o haciendo unas oposiciones para llegar a ninguna parte. Eso es algo que es un despilfarro de recursos humanos como país, y eso a mí me da mucha rabia personalmente. Sí, pero el desarrollador o el innovador tiene que también tener al lado a alguien que lo sepa llevar. Porque muchas veces yo lo he visto, y tengo mis años ya, de que tienen muy buena idea, pero no saben llevarla a un nivel comercial. Es decir, no la saben ejecutar. Es decir, la idea es buenísima. Y después también se cierran, y lo he visto mucho, lo he visto en los míos, yo tengo 18 investigadores ahí, que se cierran y no le quiere decir al otro porque es de él, y eso que estás dentro de la misma empresa, ¿no? Porque si lo hizo yo, porque él lo tiene que... Y eso no sirve. O aquel que hace un desarrollo y dice, no, quiero todo para mí, yo quiero el 90%. Tío, si no tienes el capital, nadie te va a dar nada. Es decir, el dinero... Entonces, eso también es lo que creo que el innovador tiene que conocer, de que sí, puede haber descubierto la leche, pero si no viene el que le pone el dinero, no va a hacer nada. Eso lo tengo claro. Sí, es que estoy intentando reflexionar todo por luego del tiempo, y creo que hay varias cosas interesantes. Es decir, nosotros como universidad... Es decir, creo que no soy, en ese sentido, llevo todos los números de la universidad, porque son el 33% es de financiación pública, el resto no es privada, y eso significa que tenemos que estar en el mercado como cualquier cosa. Pero la intención de innovación en este caso es cómo mejorar esos recursos a través de las personas. Es decir, en tiempos de crisis la productividad del personal es lo que hay que mejorar. Y una de las cosas que utilizamos es la innovación. Es decir, pensado primero en todo esto que has comentado, es decir, la innovación es abierta, por lo tanto no hay jerarquías y todo es transversal. Si tú no comunicas, estás fuera. Y eso es muy importante. Y a quien no le guste, por favor, se ha confundido de sitio, tiene un departamento de I+D cerrado y estanco. Y con eso cuento dos cosas, es decir, siento no tener la referencia, me lo he perdido. Se sacaron un libro de la Universidad de Colombia que decía que de dónde surgían las ideas o la innovación dentro, y decía que el 65% eran de los empleados de la empresa. Si no me confundo, y perdonad los números, no están por encima. El 30% eran la colaboración con otras empresas y el 5% en investigación. Y era cuando la empresa iba a la universidad y decía en qué quería que investigara para mejorar su productividad. Por eso quiere decir que muchas veces nos montamos unos escenarios cuando en realidad son otras. Y creo que una cosa que hay que trabajar, y se ha ido definiendo en esta última vez, es las personas con las que trabajamos. Y aportarle valor. Una tesis que se leyó poco en la universidad, que es de Enrique Serradell, que decía grandes directivos de empresas, creo que facturaban 50 millones de euros y a partir de un número de empleados. ¿Cómo se motiva para la productividad? Es decir, la mayoría estaban de acuerdo que era en la relación con el compañero. Si tenían una buena relación o no en el trabajo, aumentaba la productividad. Otra cosa curiosa era su adaptación en la empresa. Es decir, si el directivo estaba bien adaptado, veían que el resto de empleados trabajaban bien. Una cosa curiosa es que valoraban la creatividad e innovación del directivo. Y otra cosa curiosa era el grado de compromiso con la organización. Entonces, nosotros intentamos focalizar esa innovación hacia como con estas reglas. Le decimos a la persona dentro de la universidad, es decir, nosotros te vamos a financiar, y una cosa muy importante, nosotros no marcamos si eres innovador o no, sino tu idea. Te damos recursos económicos, te damos recursos humanos y te abrimos puertas al resto de la organización. Nosotros llevamos 1 año y medio, lo dejo ahí, es decir, se han presentado 200 proyectos de 800 empleados. Creo que estamos en el 100% de innovadores. Es decir, eso ha abierto que la gente, no sé si hemos creado productos o servicios nuevos que aumenten la productividad, pero sí te puedo garantizar que ha mejorado la productividad en el puesto de trabajo, lo que ha hecho que sea mucho más eficiente la universidad en donde antes no éramos eficientes. Es decir, creo que existe esos grados de innovación, si una innovación subcontratada, si una innovación interna, y nosotros hemos abierto el primer ciclo y sigo abriendo y expandiendo, es decir, y el siguiente es la empresa, es decir, no nos podemos olvidar. Por eso decíamos, ¿cómo innovamos? A través de la colaboración. Montemos consorcios, vayamos conjuntos.
tú me enseñarás a mí, que eso es un elemento muy importante que la universidad debe aprender, que la empresa tiene mucho conocimiento que es muchas veces mejor que el que interno y tiene que traspasar. Es decir, siempre se piensa de que la universidad traspasa a la empresa. No, la empresa, como la gente en esta mesa, traspasa mucho a la universidad. Y lo importante, no sé si son cátedra, universidad de empresa, pero sí el de decir, montemos cosas conjuntamente y aprendamos entre dos. Que es una cosa que también, y volvemos a la cultura, hay que modificar. Es decir, esa cultura de yo soy el que sé, no, yo tengo que aprender de ti, también lo hacemos nosotros. Es decir, la tecnología ha hecho que todo sea transversal. Nuestro ejemplo es que nuestros profesores, yo soy profesor, cuando hablo con mis estudiantes, no son mis estudiantes, son mis referentes también. Sí, de 50.000, puedo decir que 40.000 son profesionales. Y si yo le tengo que decir algo, muchas veces ellos me lo dicen a mí. Romper esa cultura creo que nos ayuda a la innovación y a mejorar la productividad. Sé que vamos muy mal del tiempo, la verdad es que me gustaría abordar muchos más temas, pero me gustaría por lo menos cerrar este encuentro porque se han hablado muchísimas cosas y que hicierais un ejercicio muy periodístico, que es darnos un pequeño titular y sobre todo un titular optimista de que aunque estemos en una situación de crisis y que esta mesa haya servido un poco como elemento de reflexión, de debate, sobre todo porque hay compañías grandes y pequeñas que desde luego estáis campeando perfectamente el temporal y que hay una alternativa y que desde luego vamos a salir de esta y vamos a salir posiblemente reforzados porque seguro que hemos aprendido mucho y nos ha venido bien esta crisis. Entonces, la innovación, la tecnología, el desarrollo, la competitividad han sido los ejes centrales de esta mesa y me gustaría que fuerais capaces de sintetizar lo más breve posible cuál es el mensaje que os gustaría transmitir a través del periódico, que es lo que vamos a hacer, como ese cuarto poder que somos y sobre todo trasladar lo que se ha hablado aquí a los lectores del Economista. Por ello, de periodismo sé bastante poco. No sé, yo creo que es que al final está un poco en todo lo que hemos ido diciendo, ¿no? El futuro pasa por la competitividad. No sé si esto es periodísticamente correcto o no, pero el futuro, o sea, si queremos mantener esos datos asombrosos que la verdad que casi que se han quedado anticuados, ¿no? De somos la 9ª o la 8ª economía del mundo. Esto como que ya no pertenece a lo que vivimos hoy. Si queremos volver a formar parte de la liga esa, debemos tener muy claro que la única vía es la competitividad y asociado a la competitividad es la innovación, la internacionalización, que no hemos dicho nada, sí, pero que de alguna manera está siendo para muchas de las empresas, por lo menos españolas, una especie de flotador, ¿no? O de salvavidas, ¿no? Bueno, yo para periodista creo que tampoco soy la persona más adecuada, pero sí, pero estaría de acuerdo en las 3 líneas que ha comentado ya: la competitividad, la innovación, que están íntimamente asociadas, me parece a mí, y la internacionalización. O sea que si fomentamos que estas 3 líneas crezcan, pues seguramente podremos salir de la crisis, podremos volver a ser un país muy competitivo, podremos subir en estos rankings en donde estamos tan mal posicionados en investigación y en innovación y bueno, podremos generar una nueva forma de economía diferente a la que se venía dando hasta ahora. Pues desde luego yo creo que, no estoy absolutamente seguro que lo que me apuntabas antes, precisamente el mercado alternativo bursátil será una pieza fundamental porque en estos momentos, desde luego, el recurso a la deuda cada vez va a ser más complejo, porque yo creo que si no fuese así, habríamos aprendido también poco de la situación que estamos viviendo. Por tanto, la capacidad de inyectar capital en las compañías, bien incorporando socios financieros o bien saliendo a los mercados de capitales, va a tener un protagonismo fundamental y ya en los próximos meses. Por aquello de que nadie pueda pensar que hay conceptos que le sobrepasan, a mí me gusta recordar que Zinquia, que es la única empresa que en estos momentos es la productora de los dibujos de Pocoyo,
que es la única empresa que cotiza en estos momentos en el mercado alternativo bursátil. Es una empresa que el año pasado facturó 9 millones de euros y perdió 1. Y cuando sale a bolsa, por la magia esta de la bolsa, de repente vale 40 millones de euros, ¿no? Y uno cuando está viendo la televisión y aparecen los tickers de bolsa, ¿no? Y va viendo, pues, Iberdrola, ¿no? Iberdrola Renovables, Banco Santander, y luego al final aparece Cinquia, ¿no? Y dices, bueno, pues es la magia esta, ¿no? Pues yo destacar que innovar no solamente es inventar, sino que es cambiar las cosas para que funcionen mejor, que la innovación tiene un coste de una manera u otra, pero a medio plazo crea riqueza, y que la innovación pues va a ser imprescindible para poder competir en un mercado global y también en un mercado nacional y localmente. Las empresas que no innoven, cada una a su nivel, con su capacidad, pues se van a quedar atrás y acabarán desapareciendo más pronto que tarde. Yo sí me voy a atrever con un titular o con un tagline. Aunque sea más que realista una forma de profecía autocumplida, yo diría que somos un país creativo y valiente. Son dos características españolas que muchas veces se olvidan. Somos un país también muy de mirarnos el ombligo en negativo, pero somos un país creativo y valiente. Tenemos otros defectos, pero yo creo que somos un país bastante bueno como base y materia prima para utilizar la innovación para vivir mejor. Yo creo que tenemos que generar valor añadido, es decir, innovar juntos, aprendiendo unos de otros y con una visión global. Yo creo que España tiene que hacer lo que hizo en el año 1492, salir afuera. Es decir, lo que hizo, salió y descubrió América. Tiene que volver a descubrir América, porque yo creo que es mucho más afín la mentalidad americana que la asiática, ¿no? A la forma de ser nuestra. Y soy un convencido que el que no innova se muere. Eso es así de claro. Si no innovas, te morís. Son dos cosas. De las cosas que se han aumentado, una es que escuchar rankings da valor a los tópicos, muchas veces, y que no existe una crisis en las ideas, sino existe una crisis política y económica, y por lo tanto la forma de salir a través de la innovación. En este caso, en nuestro sentido, la innovación abierta, pero no hay crisis de ideas. Yo quería daros las gracias a todos por vuestra participación. La verdad es que ha sido muy interesante y la pena es no poder disponer de mucho más tiempo para seguir debatiendo todavía más tiempos. Os quería dar las gracias en nombre del economista por haber estado aquí precisamente en Valencia y salir de Madrid y poder hacer este tipo de actos. Gracias también a Criteria y la Universidad Oberta de Cataluña, que son los que nos están ayudando para poder hacer este tipo de encuentros. Y sobre todo lo que quisiera es que, como todos sois muy valencianos y estáis presentes aquí en Valencia, daros también las gracias en nombre de Javier Alfonso, que es nuestro delegado aquí en Valencia, que lo tengáis muy presente y que tengáis muy presente al economista en Valencia, porque lógicamente pues es una de las plazas muy fuertes y que queremos crecer como estamos creciendo y crecer todavía mucho más, y que veáis la importancia del periódico, que en este momento, pues oye, en Internet, y aquí está una de las personas que más vida le ha dado ahora en el campo de renovables, que es Sonia Franco, y que arrancó la aventura del economista.es, que hoy está al frente de los datos de audiencias entre los portales económicos, y el periódico se está consolidando día a día en el papel y defiende claramente la segunda posición en venta en kiosco, que yo creo que es una de las referencias importantes en la prensa económica. Y bueno, con la esperanza de que haya servido sobre todo para los más importantes, que son los lectores, que al final que este encuentro quede reflejado y todas las ideas que se han plasmado aquí pues puedan llegar al lector, que al final es el más importante de todo este proceso. Muchísimas gracias a todos.